Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Punta del Este sigue sumando opciones de desarrollo y actividad económica más allá de la temporada de verano. La semana pasada, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, autorizó la creación de la primera zona franca de servicios en ese, el principal balneario uruguayo. El proyecto, que está a cargo del estudio Lequeder, implica la construcción de una torre de 25 pisos sobre la avenida Gorlero, que tendrá vista a la playa Mansa y el puerto de un lado y a la playa Brava del otro. ¿Por qué se elige Punta del Este para instalar una zona franca así? ¿Cuál es el potencial de las zonas francas de servicios en Uruguay? Bueno, de esos temas es que vamos a conversar a partir de este momento con el contador Carlos Lequeder, director del estudio Luis Lequeder, que este año además está cumpliendo 50 años. Contador Lequeder, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar con ustedes. Este proyecto en realidad nace en 2017, ¿no? Punta del Este World Trade Center, un edificio de 25 pisos a construirse en Gorlero y la calle 23. En ese momento no era una zona franca, no se lo presentaba como zona franca. Exacto. El proyecto en realidad en la cabeza nuestra empieza unos cuantos años antes, un poco en esas reuniones de brainstorming que uno hace, digamos, y mirando lo que es el Uruguay de hoy, así como hicimos terminales de ómnibus en varias ciudades del interior, se nos ocurrió la posibilidad de decir, bueno, Punta del Este es un lugar excepcional, es un activo tremendo que el Uruguay tiene, y sin embargo lo usamos solamente un par de meses por año. Punta del Este tiene una infraestructura muy buena, capacitada para recibir un par de cientos de miles de personas sin ningún problema en el verano, y el invierno está vacío y frío porque no hay actividad. Entonces dijimos, bueno, pero si Punta del Este tiene todo lo que uno necesita para vivir, tiene lugares para comer, tiene cultura, tiene educación que antes no había, ¿no? Pero le falta lugar donde trabajar, le falta lugar donde uno pueda quedarse a trabajar. Y ahí nace la idea de hacer un complejo de oficinas. Se compra el terreno ahí en la avenida Gorlero. Nos parecía que un primer edificio, sobre todo cuando uno sale de algo normal, hay que generar algo que tenga la mayor seguridad posible. ¿Qué busca alguien que va a trabajar en un lugar? Servicios alrededor. Si yo pongo una torre en el medio del campo, cuando la gente sale de trabajar y tiene que tomar servicio público de transporte, puede no haberlo, o cuando uno quiere comer a mediodía tampoco. Por lo tanto, la península parecía ser el mejor lugar, y además la península da unas vistas sobre el mar de la Brava y el mar de la Mansa que son espectaculares como para atraer ejecutivos del mundo. El primer proyecto entonces fue un edificio de oficinas normal, testeamos el mercado, lamentablemente el mercado no respondió como esperábamos, o sea, no el logramos proyecto original no funcionó. No pudimos ponerlo en marcha, pero no nos gusta decir no pudimos y a otras, nos gusta decir no pudimos y estamos convencidos, queremos seguir, ¿no? Creemos que una de las características de la gente que emprende es estar convencido de la idea, y entonces cuando el mercado no responde, seguir peleando porque algo podemos haber hecho mal. Y ahí viene la idea, bueno, la tendencia... ¿Pudieron evaluar por qué se había dado esa respuesta que no fue la que ustedes aguardaban? Nosotros creemos que lo primero es, uno va a generar un mercado. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Primero traigo la gente y después genero el mercado de oficinas, o lo hago al revés, ¿no? Y a veces ponerse a comenzar el mercado es difícil. Por ejemplo, cuando hicimos la primera investigación de mercado hace 36 años para Montevideo Shopping, si a la gente le preguntábamos si vendría de compras al descampado, que era aquella tierra grande donde estaba el Fermín Ferreira, nadie hubiera dicho que sí porque no había nada, ¿no? Entonces, al comerciante, ¿cómo lo llevábamos? Fue tremendo llevar a los comerciantes y convencerlos que fueran a un lugar donde la gente no había generado el hábito de ir. Esto tiene algo de eso, algo de esa aventura que uno emprende cada vez que empieza algo nuevo, y que en este caso no logramos convencer. Buscamos a los operadores grandes, a los estudios grandes, y todos un poco lo que decían es, bueno, ustedes lo construyen y tal como van las cosas seguramente vamos a estar ahí, pero primero construyanlo. Pero cuando uno va a construir un edificio que cuesta 30 millones de dólares, no puede estar corriendo el riesgo de ver si después vienen o no vienen, ¿no? Entonces ese primer testeo de mercado no anduvo, y dijimos, esto es un tema de esperarlo, y decidimos esperarlo.
Y la idea, el plan era esperarlo, y esperarlo hasta el año que viene, o hasta este año para empezarlo. Y ahí surge la idea de qué pasa si hacemos una zona franca de servicios, que es un concepto que va creciendo en el Uruguay tremendamente, pero en el mundo también, ¿no? Y entonces en el año 2019, más o menos a mediados de año, nos presentamos al Ministerio de Economía a pedir la zona franca. O sea, esto fue un expediente iniciado en el gobierno anterior, ¿no? Normalmente una aprobación de la zona franca lleva entre 1 y 2 años, con lo cual sabíamos que era un tema que iba a ser largo. Y bueno, a los 2 años de iniciado la solicitud, el gobierno nos da la autorización. ¿Y por qué por qué ahora ustedes entienden que sí es viable? Para empezar, ¿qué es lo que cambia en la medida que se orientan a servicios globales? ¿Y qué es lo que cambia sobre todo con la condición de zona franca? ¿Hay beneficios tributarios que ahora podemos repasar? O sea, ¿cuál es la ecuación ahora? Acá hay 2 tipos de beneficios tributarios, ¿no?, que hay que tener en cuenta, que no son la base del tema, porque los negocios tienen que tener una base sólida para el futuro proyectarse, ¿no? En primer lugar, el Uruguay en el año 1998 votó una ley de inversiones con el gobierno del doctor Sanguinetti, Partido Colorado. Esa ley de inversiones fue reglamentada muy a fondo en el 2005 con el gobierno del Frente Amplio, Ministerio de Economía del contador Astori. Y ahí se crea una expresión que pasa a formar parte de los que invierten en Uruguay, que es la COMAP, ¿no? La COMAP es la Comisión de Aplicación de los Beneficios Fiscales que otorga la Ley de Inversiones. La COMAP se crea en el gobierno Frente Amplio y genera una serie de beneficios fiscales para aquellos que invierten. ¿Qué se busca con esto? Se busca que aquel que va a invertir algo nuevo, que si no se invierte no está, o sea que son impuestos que no se están generando porque el proyecto no está, tenga un incentivo de tener, digamos, algunas facilidades, sobre todo en los primeros años, ¿no?, porque después va a pagar como cualquier otra empresa para desarrollar la inversión. Ese concepto que, como dije, nace de una ley del Partido Colorado y se profundiza con un decreto del Frente Amplio del 2005, tiene ahora ajustes que hace el gobierno del Partido Nacional, o sea, casi una política de Estado. En Uruguay, de las cosas más importantes que tenemos para crecer es que se invierta. Uruguay es un país donde no se invierte mucho, y la COMAP ha sido un instrumento espectacular para promover inversiones. Y por eso menciono que tuvieron que ver los 3 partidos, porque la verdad es que cuando uno ve que a lo largo de más de 20 años se mantiene esa política, es que ya hay una política de Estado. Con lo cual sí, nosotros vamos a solicitar la exoneración de algunos impuestos, especialmente el IVA durante la construcción, que muchas empresas lo pueden descontar, en estos casos no. Entonces, eso es de las cosas que están dentro del decreto. Ahora, y para las empresas que se instalan, a su vez, existe por la vía de zona franca exoneración de IRAE y del impuesto al patrimonio, o la opción de que trabajadores extranjeros no residentes paguen a la Seguridad Social una tasa fija del 12% por los aportes, por ejemplo, ¿no? O opten por aportar a otro lado. Son básicamente esas las principales, o casi todas las que hay. ¿Qué está pasando con esto, no? Las zonas francas lo que buscan es traer negocios que probablemente no existirían de no existir las zonas francas, o seguramente no existirían, ¿no? La ley de zonas francas del año 87 incluye un concepto de servicios que no estaba, digamos, en la cabeza de los legisladores en ese momento. Los servicios se pensaron como otra cosa, porque en aquel momento no existía el teletrabajo, no existía el trabajo a distancia, ¿no? Pero la tecnología hoy nos pone en una realidad diferente, donde hasta hace 2 años esto se hacía solo en zonas francas y ahora lo hace todo el mundo, donde uno puede trabajar desde cualquier lugar hacia cualquier lugar, ¿no? Bueno, las zonas francas son de servicios, son un esfuerzo que el Uruguay hace para que empresas del mundo se instalen en Uruguay, contraten personal uruguayo, ¿no?, remuneren en forma muy buena, porque las remuneraciones en zonas francas son buenas, y trabaje de aquí hacia el mundo. ¿Qué hace el Uruguay para eso? Exonera del impuesto a la renta, básicamente, que es la gran exoneración importante. Entonces consigue que haya una gran cantidad de personal ocupado. El régimen de zona franca de servicios, básicamente, el objetivo principal es fomentar inversión, porque hay que venir a invertir un edificio, quedarse, oficinas, etcétera, pero sobre todo generar puestos de trabajo, ¿no? Y eso que empieza de a poquito, porque eso, el concepto de servicios nace en Sudamérica, allá por fin del correr de los 90, ¿no? En la década del 2000 empezamos casi simultáneamente, en el 2005, la gente de Aguada Park y World Trade Center Free Zone a pedir al gobierno una autorización. El contador Astori nos dijo
que el gobierno estaba jugado al crecimiento de los servicios, si hiciera exportación de servicios más, y entonces así nacen las primeras 2 zonas francas de servicios, exclusivamente de servicios, como son Aguada Park y World Trade Center Free Zone. Esas 2 zonas francas, desde que se constituyeron, no solo se crearon, llenaron sus edificios, sino que se han ampliado. Las 2 zonas francas construyeron más metros cuadrados. En nuestro caso, el World Trade Center Free Zone, nosotros en Montevideo, construimos una torre, la llenamos de inquilinos y hoy estamos a pocos meses de haber inaugurado la segunda torre, que lamentablemente no pudimos inaugurar formalmente a mostrarla al público por razones obvias de la pandemia, pero que ya está en un porcentaje importante arrendada por usuarios de zona franca que vienen del mundo a instalarse en Uruguay. En próximos días vamos a tener la inauguración de Globan. Globan toma en orden de los 3.000 metros cuadrados, ¿no? La empresa D-Local, en este momento famosa por haber sido el primer unicornio uruguayo en triunfar en la Bolsa de Nueva York, es una empresa que se instala en World Trade Center Free Zone y crece desde allí. Cuidado, no estoy asumiendo ningún tipo de mérito, el mérito es totalmente de los brillantes equipos de D-Local y no nuestro. Pero nosotros le dimos el pie a que eso sucediera y aprovechamos una forma jurídica para que ellos pudieran crecer hacia el mundo, digamos, y ocupar un montón de gente. Ya que mencionó 2 ejemplos, el de Globant y el de D-Local, a grandes rasgos, ¿qué quiere decir servicios? Después veremos un aterrizaje mayor, pero para que el oyente termine de ubicarse. Bueno, servicios es una palabra muy amplia, exactamente. Digamos, en el caso de las zonas francas, básicamente servicios es toda aquella tarea que uno puede realizar dentro del esquema de una empresa, que puede deslocalizarse y prestarse desde lugares especializados en ese objetivo. Entonces nosotros tenemos servicios administrativos, servicios financieros, servicios logísticos, de la logística, de dirección de la logística, no del movimiento de mercaderías, porque mercaderías no puede haber. Servicios comerciales, puede haber lugares de compra y venta de activos en el mundo, puede haber lugares de deslocalización de temas administrativo-contables en el mundo, que se instalan aquí para prestar servicios. Puede haber, por ejemplo, instalación de equipos básicamente de inteligencia y de participación. Yo hay una anécdota que la cuento porque a mí esas cosas que me parecen un poco increíbles. Un día recorriendo la zona franca visitamos una empresa, porque a veces las empresas que se instalan son para nosotros un plan de negocios, ¿no? Nuestras gerencias y nuestros equipos coparticipan en él todos los días, pero para nosotros que estamos mirando desde afuera el proyecto y tomando las decisiones estratégicas, el ver el todos los días es interesante. Y había una empresa donde había un conjunto de chicos, donde la media tenía muy poquito arriba de 20 años, trabajando en un espacio muy descontracturado, digamos, los pies arriba del escritorio, las laptops sobre las piernas, ¿no? Y esa gente estaba chateando en redes sociales en Inglaterra y estaba indirectamente promoviendo un producto que los había contratado obviamente para hacerlo, ¿no? Y eso se hacía con gente que sabe muy bien inglés desde Uruguay, gente que está percibiendo salarios similares a los de Inglaterra, quizá algo menores porque por algo lo hacen acá, pero superiores que la media de mercado de Uruguay, ¿no? Y trabajando desde Uruguay, en un lugar, como dije, muy especial, ¿no? Entonces esas cosas, yo me paro a la salida de entre las 5 y las 6 de la tarde cuando sale la gente de trabajar, ¿no? Y cuando uno ya tiene muy cerquita de los 70 años, ver la salida de gente joven del orden de los 20 parece la salida de un liceo, de un preparatorio, cuando uno iba y veía salida de los chicos, salen de trabajar gente joven, informal, descontracturada, inteligente, con conocimientos de informática, básicamente conocimientos de informática y conocimientos de idioma, porque tienen que trabajar en países, digamos, muy lejanos. Y una pregunta más para terminar esta como introducción, digamos. De las zonas francas que existen hasta ahora en Uruguay, hay algunas que albergan servicios, pero compartidos con otras actividades, por ejemplo, industriales, por ejemplo, logísticas. Ese es el caso de Zona América en Montevideo, Parque de las Ciencias en Canelones, la zona franca de Colonia Suiza y la zona franca de Florida. Y solo 2, hasta ahora, están dedicadas exclusivamente a servicios como el que ahora se prepara para Punta del Este. Solo 2 hasta ahora exclusivamente dedicadas a servicios que usted ya mencionó. World Trade Center Free Zone y Aguada Park, ambas en Montevideo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el diferencial de una zona franca solo dedicada a servicios?
El concepto tradicional de zona franca es una zona franca que tiene libertad de acción para hacer un montón de cosas. Incluso cuando se hace la ley, si bien eso no está en la ley, pero había un espíritu del legislador de que la zona franca fuera una fuente de generación de inversión y sobre todo de actividad de ocupación de mano de obra en diferentes zonas del país, ¿no? Y el gobierno del presidente Sanguinetti y las autoridades me decían, no está pensado para hacer en una ciudad. Digo, pero no, uno lee la ley y no dice nada que no. No, pero pensamos que podía ser. Sí, pero el mundo va cambiando. Esa discusión se generó, ¿no? La realidad es que claramente todas las zonas francas que hay en Uruguay se dedican a diversas actividades, ¿no? Algunas logística, otras logística e industria, ¿no? Y otras logística, industria y servicios, podría seguir describiendo, ¿no? Sí. Porque también hay zonas francas especializadas que ya van a empezar a aparecer, todavía no hay ninguna inaugurada. Entonces, sí, es verdad, las únicas dos exclusivamente servicios somos Aguada Parque y nosotros. Y eso se debe básicamente al lugar donde estamos. Nosotros estamos en la ciudad. Son las dos zonas francas que están metidas dentro de la ciudad. Zona América está en el departamento de Montevideo, pero no exactamente en la ciudad de Montevideo. Entonces, no hay entiendo bien, para el inversor, por ejemplo, está para el inversor, para quien lanza un proyecto de este tipo, está, por ejemplo, esa ventaja que usted decía, se puede instalar en una ciudad, en el medio de una ciudad. Segundo, requiere un terreno menor, de menores dimensiones que el que estamos acostumbrados a asociar con una zona franca. Tercero, probablemente sea un desarrollo vertical, ¿no? Exacto. La realidad es que acá lo que importa, más que la parte física, hoy la parte física a veces puede quedar un poco de lado, sí, es la posibilidad de trabajar hacia el mundo. Yo más que necesitar una oficina en un piso alto, un piso bajo, un piso que mire al verde o un piso que mire a la ciudad, lo que necesito es un aparato que sea una laptop, una tablet o algo que me permita trabajar hacia el mundo, una buena capacidad de internet y sobre todo gente. Necesito gente. Bueno, ahí... Entonces, para crecer con gente, necesito ciudad con gente. Ahí está el gran diferencial. Para quien se instala, para una empresa que se instala en una zona franca especializada en servicios, es importante tener la gente cerca, a mano, digamos. La ciudad es una ventaja, digamos. Es el gran insumo. Por eso decía, yo puedo trabajar desde el jardín de una casa, sí, no necesito un edificio. ¿No? Yo puedo trabajar con una computadora u otra, lo que necesito siempre es una persona. Y esa es la gran ventaja de la zona franca de servicios. No es una industria con una máquina, no es una logística que es un depósito, es gente trabajando en una zona franca de servicios. Esa es la base de la cosa. A mí me dicen, la Torre 1 de World Trade Center, que es la que está llena, la Torre 1 de World Trade Center Free Zone, ¿qué es? Y yo la defino como un lugar desde donde trabajan al mundo casi 1.500 personas. Esa es la mejor definición, ¿no? 1.500 personas trabajando. ¿Cuántas industrias tenemos que juntar para dar trabajo a 1.500 personas bien remuneradas, digamos, o con una remuneración buena? Es decir, el tema de los servicios es algo que en Uruguay ha ido creciendo y es una excelente base para crecer. Y eso lo eligió el legislador del gobierno de Sanguinetti cuando incluyó los servicios, lo vuelve a elegir los diferentes gobiernos, la calle cuando los promueve, con toda la story cuando los promovió, digamos, porque ven un lugar donde el Uruguay puede trabajar hacia el mundo. El Uruguay es un mercado chico, nosotros necesitamos que los uruguayos tengan trabajo. La base del éxito de Uruguay es Uruguay. Si nosotros conseguimos que el 100% de la población tenga trabajo y gane bien, no hay gobierno que pierda una elección con eso. ¿Por qué? Porque el trabajo es lo que dignifica la vida de la gente, le da posibilidad de ingreso, le da posibilidades de crecimiento. Bueno, las zonas francas de servicios generan puestos de trabajo. ¿Y de qué tipo de retribución? Bueno, ahí decía usted algo del perfil de los puestos de trabajo, pero ahí está. ¿Para qué edades, para qué formaciones y con qué retribuciones? ¿Podemos dar una referencia? La retribución el problema es que nosotros somos los que hacemos el edificio y alquilamos el espacio. Cedemos en uso el espacio, los usuarios, ahora son usuarios, son arrendatarios, pero no somos los que fijamos sus remuneraciones. En la media de remuneraciones de las zonas francas, cuando se hacen estas encuestas de remuneraciones, uno encuentra que de pronto cargos muy similares están remunerados entre 10 y 15% por encima en las zonas francas, ¿no? Quizá porque la zona franca está también requiriendo una buena especialización, pues la persona que trabaja va a competir con otro mercado del mundo. Si el Uruguay no lo hace bien, se van a ir a la India, o se van a ir a Colombia, o se van a ir a República Dominicana, o se van a ir a tantos otros lugares. Es decir, lo que estamos compitiendo nosotros con la localización de las empresas es con el mundo, vamos a competir con el mundo. Entonces, nosotros tenemos que vender, lo primero es el Uruguay, país estable, país con legislación respetada, país agradable para vivir, ¿no? País pacífico.
Lo segundo que tenemos que vender es un régimen jurídico respetable y creíble. La exoneración fiscal que otorga la ley de zona franca empezó en el año 87, y cuando una zona franca se instala se le garantiza por 30 años. Nosotros vamos a decir, señores, miren, Uruguay, usted esté seguro, ¿tá?, que pase lo que pase en el mundo, Uruguay le va a respetar los derechos que usted tiene. Y con eso logramos traer empresas del mundo a Uruguay, ¿no? Y esas empresas vienen a Uruguay y tienen la obligación de tener un porcentaje que puede variar un poco, pero digamos en general es del 75% de uruguayos. En algunos casos se puede ir hasta el 50%, como mínimo, en casos muy especiales que el gobierno tiene que aprobar. Pero digamos que siempre hay una participación de gente uruguaya. Y hoy día, cuando a veces pasa que en Uruguay en determinados cargos puede faltar especialización, en el tema informático Uruguay tiene prácticamente 100% de ocupación. Entonces hoy día lo que tenemos es que de pronto puede venir gente de otros lugares del mundo, que viene, se instala, mueve el mercado, consume, y que es lo que queremos, que el Uruguay crezca, no solo en actividad, sino también en población activa, ¿no? O sea que es un régimen, sinceramente, yo me he hecho muy hincha de esto y creo que puede desarrollar, ¿no? Enseguida, ahora, si le parece, después de la pausa, vamos a concentrarnos en el proyecto para Punta del Este. Entonces, ¿qué características tendrá? ¿Cómo impactará en Punta del Este? ¿Qué es lo que ustedes están previendo como sinergias a partir de esa torre? Ya retomamos la entrevista con el contador Carlos Lecueder. Estamos tomando como punto de partida la autorización por el Poder Ejecutivo para la creación de la primera zona franca de servicios en Punta del Este. Esa que en principio era un edificio de oficinas y ahora va a tener esta otra condición: World Trade Center Free Zone Punta del Este. El Poder Ejecutivo autorizó la semana pasada la primera zona franca de servicios que se instalará en Punta del Este. El proyecto, a cargo del estudio Lecueder, implica la construcción de una torre de 25 pisos sobre la avenida Gorlero, con vista a la Playa Mansa y el puerto de un lado, a la Playa Brava del otro. ¿Qué implica esta iniciativa para Punta del Este? ¿Cuál es el potencial de las zonas francas de servicios en general en Uruguay? De eso estamos conversando con el contador Carlos Lecueder. Antes de pasar a los detalles de este proyecto, contador Lecueder, y también algunas preguntas que llegan de la audiencia, el marco más general, quiero dar el marco más general. Uruguay tiene 11 zonas francas hoy en funcionamiento. Son las de Colonia, Colonia Suiza, Nueva Palmira, Zona Franca Libertad en San José, Punta Pereira para la planta de celulosa de Montes del Plata, Fraiventos para la planta de celulosa de UPM, Florida, Zona América, World Trade Center Free Zone, Parque de las Ciencias y Aguada Park. Además, hay otras 2 zonas francas en construcción. El segundo proyecto de UPM2 en Pueblo Centenario y la zona franca audiovisual que operará en el departamento de Maldonado, ambas aprobadas durante el año 2019. Y ahora se suma World Trade Center Free Zone Punta del Este, que va a tener el número 14. ¿Cómo le cae ese lugar en la fila? Y bueno, nunca había pensado bajo el tema de numeración. Es un lindo número. Zafó del 13, esa es una ventaja. Yo jugué en la liga universitaria toda mi vida con el 13 en la espalda. Y después que Loco Abreu lo institucionalizó, ya el 13 me gusta, así que no hay ningún problema. No habría problema. El 14 de junio es el aniversario del estudio, así que también el 14 es un lindo número. Entonces, bueno, a partir de lo que charlábamos antes, una pregunta es, ¿existe margen para más zonas francas de servicios en Uruguay en general? ¿O la ubicación en Punta del Este es la que le da viabilidad a este proyecto nuevo? Vamos a ver un poquito. Recién decíamos que la zona franca de servicios lo que busca es empresas uruguayas para crecer hacia el mundo o empresas del mundo para trabajar hacia el mundo. Debe quedar claro que no son para trabajar a Uruguay, ¿no? Esto no es una competencia para empresas uruguayas, es algo a trabajar al mundo. La exoneración fiscal es porque trabajamos para afuera. Si vamos a trabajar al mundo, el mercado para buscar empresas es el mundo. Y por lo tanto, en tanto la tecnología avance, ¿no?, y en tanto el Uruguay genere ventajas comparativas con otros países, ese mercado podría ser más accesible de lo que hoy es, día a día más. Entonces, si a mí me preguntan
¿Qué crecimiento pueden tener las zonas francas? Bueno, obviamente estas cosas no son de un día para otro y lleva tiempo, con lo cual es lógico que no se pueda pensar que la industria va a estar creciendo en porcentajes asiáticos año a año. Pero sí se debe pensar que si Uruguay trabaja bien esto, hay potencial de crecimiento. Nosotros, ¿por qué vamos a Punta del Este? ¿Por qué no buscamos un terreno para hacer la zona franca World Trade Center Montevideo 3, en lugar de 2 torres, hacer la tercera? Bueno, no la descartan, ¿no? La tercera torre de World Trade Center Free Zone Montevideo no la descartan, pero ahora dan el paso en Punta del Este. ¿Por qué? Paso a paso. Nosotros vemos que puede pasar que para que gente del mundo venga a querer radicarse a Uruguay, Punta del Este ofrece una serie de distintivos y diferenciales que pueden hacer que mucha gente pueda querer venir. En este momento, en Argentina, pensamos, que por lo menos por todo lo que se habla, que va a haber empresas argentinas queriendo venir a instalarse en Uruguay para vivir en Uruguay. Y qué mejor lugar para vivir en Punta del Este. Si yo vengo del exterior a instalarme en un lugar en el país y puedo elegir un lugar de la belleza natural de Punta del Este, y con un lugar de vida muy tranquila, porque todavía es una especie de pequeña ciudad balneario, entonces nosotros pensamos que podemos atraer una vida activa de empresarial hacia esa zona. Yo me acuerdo una vez que hubo un evento, una especie de gran congreso en Punta del Este, y yo presenté el proyecto del edificio de oficinas. Esto fue hace 3-4 años. Y había, no sé, 2.000 personas en el Business Forum, el American Business Forum. Y entonces en un momento dije, bueno, a ver, de los que están aquí presentes, voy a hacer una pregunta a todos, ¿no? ¿A quién le gustaría venirse a trabajar a Punta del Este? Venirse a vivir, a trabajar a Punta del Este. La mitad levantó la mano, ¿no? Obviamente que la mitad levantó la mano no quiere decir que la mitad se fuera a vivir, eso sabemos, pero sí que genera una especie de atractivo, el vivir cerca de la naturaleza, el vivir cerca de espacios verdes, la seguridad, un montón de cosas que son que pueden atraer gente. Nosotros vamos a usar esos atributos para tratar de darle vida a este proyecto. Y este proyecto además le va a dar trabajo y vida a un montón de gente durante los meses de invierno. Porque Punta del Este en verano, cuando vienen las oleadas turísticas, ocupa a su gente. Pero cuando llega el invierno, en general esa gente queda sin trabajo esperando la temporada siguiente. Bueno, acá la idea nuestra es que cuando el edificio esté operando y esté ya lleno, y ojalá sea pronto, ¿no? Va a haber más o menos unas 1.100, 1.200 personas trabajando. Pensamos una carga de personas por metro cuadrado diferente a la de Montevideo, un poco inferior, pero entre 1.000 y 1.200 personas trabajando. ¿Ese es el empleo directo que ustedes están proyectando? Nosotros estamos proyectando entre 1.000 y 1.200 personas trabajando en el edificio, ¿no? Obviamente primero hay que construirlo y después hay que llenarlo, o sea que estamos hablando de un plazo no menor a 6-7 años, ¿no? Pero eso que después que se termina de construir va creciendo de a poco, va ocupando gente. Esa gente es ocupación de gente que está en la zona y es ocupación de gente que se muda a esa zona a trabajar. Pero la gente que se muda a esa zona requiere otros servicios, requiere en invierno más comercio, requiere en invierno más educación, requiere en invierno más entretenimiento, y todo eso es ocupación de mano de obra. Entonces nosotros pensamos que Punta del Este, que hoy es una joya que el Uruguay tiene, que aprovecha durante 2 meses por año, que a Uruguay le deja un montón de millones de dólares de divisas por ingresos por turismo, debería generar más. Es como tener una fábrica donde un sector está produciendo muy bien 2 meses y el resto de los meses no produce. Bueno, nosotros queremos hacerlo producir más meses, ¿no? Y nos parece que están dadas las condiciones para hacerlo y que Punta del Este tiene una especie de sex appeal, por decirlo de alguna manera, que puede atraer gente del mundo que de pronto a Montevideo podría no venir, ¿no? Sí, ya se está dando, hay una cierta movida en esa dirección que se ha notado en los últimos años y particularmente a raíz de la pandemia incluso, ¿no? Argentinos Exacto. En particular que se han ido resolviendo a eso, a residir en Punta del Este con sus familias, con sus hijos, etcétera. Hoy Punta del Este tiene en invierno más movimiento que hace 3 años, ¿no? Sin duda. Nosotros pensamos que eso va a crecer más todavía. ¿En qué tipo de empresas en particular están pensando? ¿Tienen ya algunas confirmaciones o algunas reservas? No, nosotros mientras estábamos solicitando el permiso al gobierno, nunca quisimos empezar a hablar públicamente del proyecto. El proyecto se mantuvo en reserva porque no nos gusta hablar de algo que no sabemos si el gobierno nos va a dejar. Tanto en el periodo del gobierno anterior como en este periodo, mantuvimos la reserva de hablar del proyecto porque entendíamos que había que esperar que fuera aprobado. En los últimos días hemos empezado a hablar con las empresas. Obviamente este proceso lleva tiempo, porque cuando uno muda de una oficina de un lugar a otro en una ciudad es una decisión más rápida. Cuando uno deslocaliza servicios de la empresa para localizarlos en otro lado, es una decisión más lenta, ¿no?
Cuando empezamos con esto, colegas de la industria nos decían, miren que ustedes contactan a una persona y para firmar el contrato siempre son muchos meses de estudios, de negociaciones, de procesos. Bueno, eso recién empieza ahora. Nosotros estamos convencidos que va a haber seguramente alguna de las empresas grandes de informática que le va a traer esta idea y que quizá podamos llevar a estar allí. Pensamos que va a haber servicios profesionales trabajando desde allí. O sea, yo diría que ahí hay dos rubros que vamos a atacar Cuando fuertemente. Cuando dice servicios profesionales, ¿no? Se refiere a abogados, estudios de abogados que se instalen, por ejemplo, para trabajar hacia el mundo. Arquitectos también, ¿no? Ingenieros. Hay estudios de ese tipo de profesiones que también trabajan. Nosotros tenemos en World Trade Center un arquitecto que trabaja hacia el mundo para hacer proyectos hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Van a competir a mercados mundiales donde compiten por dos motivos. Compiten por la calidad del producto que van a ofrecer, pero también compiten por costo. Y a veces por costo, el Uruguay no es un país barato, por costo quedan afuera. El régimen de zona franca, al eliminar el pago de impuestos a renta, da un poco mejor margen al final, y eso hace que podamos competir mejor en muchos mercados, y entonces generar puestos de trabajo para Uruguay que de otra forma no se generaría. Hablemos, por lo menos rápidamente, de las características principales del edificio, que incluso podemos ver en imágenes, de acuerdo al proyecto, en la emisión de video en este momento. La ubicación es concretamente Avenida Gorlero en diagonal con la Plaza Artigas, ¿no? Exactamente, la plaza conocida como Plaza de los Artesanos, digamos, es en diagonal. Frente a la escuela. El edificio tiene... Frente a la escuela, exactamente. El edificio está como inclinado sobre Gorlero, de forma tal de tener las mejores vistas en el corredor de vista que hay hacia la Playa Brava y de las vistas que dan sobre el puerto que está del otro lado. Entonces también podemos ofrecer un edificio estéticamente muy agradable. Va a ser un edificio que tiene una forma básicamente ovalada, trunca en los extremos, se corta. Nosotros acabamos de inaugurar la Torre 2 de Zona Franca, que es un óvalo, es totalmente ovalada. Esta tiene un corte en los extremos para generar una presencia estética algo diferente y también para mejorar cosas que después uno va viendo, que siempre cuando uno hace algo encuentra cosas para mejorar en el siguiente, ¿no? Así que el proyecto va a ser estéticamente muy agradable, ¿no? Nosotros buscamos esa forma, en cierta forma con paredes curvas, porque entendemos que le va a dar una presencia diferente, una cosa estética diferente de todo el resto de las torres, que son básicamente la inmensa mayoría, son de líneas rectas. Entonces, generar un proyecto que sea comunico en esa zona, es un proyecto absolutamente vidriado desde el exterior, como son las torres de World Trade Center acá en Montevideo, así que estéticamente va a ser muy lindo. Va a tener 25 pisos de altura, ¿no? O sea que estamos hablando de un poquito más alto que las primeras dos torres, pero más bajo que las torres más altas de World Trade Center de Montevideo, por supuesto. Va a tener una zona, nosotros decimos así, como un edificio de vivienda se hacen los amenities, que son el lugar donde la gente se entretiene. La zona franca va a tener toda una serie de espacios para salas de reuniones, etcétera, que van a poder usarse también para otros objetivos, no de negocios, pero sí de reunión, y para que el usuario pueda tener espacios muy agradables para poder desarrollar allí sus reuniones de trabajo, etcétera. Va a tener lo que llamamos el Business Center. Nosotros nos gusta ponerle nombres diferentes. En la Torre 1 se llama Innovation Center, en la Torre 2 de World Trade Center Fisón Montevideo se llama Evolution Center, que son lugares donde nosotros participamos un poco más, damos más servicios, ayudamos más a la gente, le damos una oficina más terminada y le damos servicios para que si alguien viene, por ejemplo, no tenga que tomar un servicio de secretaría porque se lo estamos dando nosotros, y de esa forma facilitar el ingreso al mercado de empresas que nacen. Para nosotros es como un semillero, ¿no? Son las formativas de un club de fútbol, donde ingresan empresas, donde nosotros ya tenemos a esta altura, después de ya 8 años trabajando en el tema, sabemos que hay un porcentaje que van a fracasar, como fracasan muchas empresas en el mundo, y otro porcentaje que van a crecer, y cuando crecen tienden a mudarse entonces hacia otras oficinas de la misma torre de más tamaño. Entonces tenemos que tener esa combinación de espacios públicos para las reuniones generales, espacios pequeños para empresas que empiezan, ayudadas por servicios que nosotros le damos y que generen el semillero de empresas de crecimiento, y ahí a veces hay muchos uruguayos que están iniciando ideas hacia el exterior, ¿no? Y luego, digamos, los pisos que se dividen a medida que se comercializan. Yo vengo y digo, yo quiero 600 metros, tengo todo el piso, o casi, es un poco más el área. Si quiero 300 metros, levantamos la pared a la mitad y le alquilamos la mitad. O sea, la idea es un edificio de un alto nivel de flexibilidad y con una tecnología, por supuesto, avanzada, porque tenemos que competir con los mejores edificios del mundo. La gente que viene a elegirnos está comparando con edificios de otras zonas. Cuando usted habla de tecnología,
se refiere, por supuesto, a comunicaciones, que es algo básico para un emplazamiento de este tipo, pero también tecnología en cuanto a la arquitectura, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en las torres de World Trade Center Free Zone, la torre 1 fue la primer torre uruguaya certificada LEED. La certificación LEED tiene que ver con una certificación de eficiencia energética. ¿Por qué? Primero porque es la obligación en el mundo de hoy cuidar el ambiente o el medio ambiente, usar tecnologías limpias, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que tratamos de ser muy eficientes, y eso empieza por el diseño del edificio, por los cristales que se utilizan en la fachada, que hacen que sea un ambiente muy térmico y de poca entrada de calor, para que no necesitar el exceso del aire acondicionado y el frío, lo mismo con la calefacción, que sigue con todos sistemas y programas de hacer más eficiente el uso de la energía. Los ascensores son totalmente inteligentes y programados para que uno, cuando está haciendo la llamada, el ascensor se hace una llamada anticipada, uno ya dice al piso donde va a ir cuando está en planta baja, y eso hace más eficiente el movimiento de ascensores, que redunda siempre en menos consumo de energía, y así un montón de factores que la certificación LEED nos deja. Hoy con orgullo decimos la primera torre de World Trade Center Free Zone es LEED, la segunda está en proceso de certificación, también lo va a hacer, o esperemos lograr la certificación. Estamos iniciando un edificio en Carrasco, que no es World Trade Center, pero es de oficinas, que va a ser LEED Gold, que es la máxima calificación, y la torre de Punta del Este también va a ser LEED, porque es como una obligación que sentimos en este momento. Además de eso, tiene que tener un sistema de funcionamiento, de seguridad, de combate, de detección y combate de incendio, todo lo que es de última generación, para que la gente se sienta que está trabajando en el primer mundo. Doble escalera, para que las escaleras presurizadas, si hay cualquier tipo de siniestro, siempre tenga una de dos separadas para poder fugarse por una en caso de siniestro, cosa que esperemos nunca suceda, pero son todas las cosas que estos edificios han ido incorporando. Yo estoy en la torre 1 de World Trade Center, tengo una sola escalera. A partir de la torre 3 todas tienen dos escaleras, ¿no? Y esa escalera presurizada da más seguridad al que esté. Ese tipo de detalles son los que hacen a una torre inteligente. ¿El proyecto qué autoría tiene? El proyecto es del estudio Kimmelman Moraes. El arquitecto Kimmelman junto al arquitecto Flom hicimos World Trade Center en Montevideo. El arquitecto Kimmelman junto al arquitecto Moraes hace World Trade Center Punta del Este. Preguntan varios oyentes a propósito de la ubicación. Entendido cuál es el proyecto, ¿por qué pleno Gorlero? Teniendo en cuenta justamente que es de la malla de Punta del Este, seguramente de las zonas con mayor movimiento cuando transcurre la temporada en particular, ¿no? ¿Cómo se va a evitar el impacto del tránsito asociado a esta torre? ¿Qué va a pasar en materia de estacionamientos? Incluso, bueno, ¿qué excepciones obtuvieron ustedes en materia de altura? ¿Cómo está todo ese aspecto de la inserción? Bueno, la ubicación para nosotros era muy importante, porque nosotros damos mucha importancia no solo al edificio y a todo el régimen que vamos a hablar, sino también a la ubicación. Una zona franca, como dijimos, tiene como insumo principal, zona franca de servicios, perdón, la mano de obra. Y para la mano de obra, para que vaya, hay que darle comodidad y hay que darle servicio. Si yo instalo, supongamos, en el corredor de Rincón del Indio, donde la Intendencia en un momento quería fomentar el crecimiento de torres, yo instalo una zona franca ahí, la gente sale de trabajar a las 7 de la tarde, que es totalmente de noche, ¿no? Y a tomar un ómnibus en una parada media desierta, va a sentir inseguridad. Si se le rompe la fotocopiadora en la mitad de la tarde y cuando quiera sacar una fotocopia no tenga nada alrededor, va a sentir que no tiene servicio cerca. Si nosotros tenemos que darle a la gente que toma ese paso de ir a otro lugar, la seguridad de servicios. Yo les recuerdo cuando nosotros empezamos World Trade Center Montevideo, no la zona franca, sino los edificios de oficinas, ¿no? No los hicimos en una zona media sola de la ciudad. Los hicimos al lado de Montevideo Shopping. ¿Por qué? Porque tenemos todos los servicios al lado. No, por algo, World Trade Center Montevideo fue la primera descentralización de importancia en materia de oficinas. Ya la gente elegía sus oficinas en otra zona de la ciudad, pero fue el primer proyecto que dijo vamos a hacer grandes torres fuera del centro Ciudad Vieja, que es donde estaban las oficinas en Montevideo hasta los principios de década del 90 cuando empezamos nosotros. ¿Por qué? Porque el shopping le daba los servicios. ¿Dónde en Punta del Este podemos tener esa seguridad? Básicamente podría ser en la península, que es donde está todo básicamente, o al lado del shopping de Punta del Este, también uno podría decir lo mismo, ¿no? Pero hay servicios que en la punta están y que en un shopping de pronto no están,
primero. Segundo, la concentración de transporte urbano que genera la península es tan importante que fácilmente le da a la gente conexión con todo Punta del Este. Es decir, todas las líneas de ómnibus que van hacia la península terminan en la península y eso permite una llegada y salida mejor. Ahora hay gente que nos dice, bueno, pero yo voy a la península y y no encuentro dónde estacionar. Perdón, solito. Y no encuentro dónde estacionar. Entonces yo les digo, sí, ustedes van a la península en enero a las 7 de la tarde. Cuando uno termina la playa, de tardecita, se va a la península. Y ahí es cierto, se generan problemas de circulación de tránsito y problemas. Un edificio de oficinas genera el ingreso a la península para el trabajo en la mañana, cuando nadie ingresa, y genera la salida de gente en la tarde cuando nadie sale. Entonces las vías de circulación, que en Punta del Este claramente, si miramos la península, se ve la entrada básicamente más digamos, sobre el lado de la Mansa y la salida más del lado de la Brava, si bien hay salida de los dos lados, por supuesto, las salidas más rápidas, en los horarios de entrada y salida de oficinas prácticamente no van a tener problemas. La gente que vaya fuera de los horarios, que por supuesto la va a ver, ¿no? Va a tener también que el horario de trabajo termina antes del horario de pico de gente de llegada a la península. La gente de día en Punta del Este va a la playa, ¿no? Uno me dice, bueno, si un día llueve, sí, es verdad, la excepción podría ser el día que llueva, pero tenemos una excepción puntual muy especial. En segundo lugar, el tema de estacionamiento. Cuando la gente llega a la península a trabajar, es la hora que la península tiene lugares de sobra por todos lados, porque todavía no vino el balón que viene en la tarde, digamos, la tardecita. En segundo lugar, la Intendencia nos exigió una cantidad de estacionamientos adicionales, tanto que es importante decirlo. Esta torre va a tener 2 subsuelos de estacionamiento y además los primeros 3 pisos de estacionamiento. A mí me preguntan, bueno, y el primer, si quiero una oficina en el primer piso, no, sabes que el primer piso es estacionamiento, porque tenemos que tener una buena base para albergar autos, para afectar o impactar mucho menos en toda la zona. Y en tercer lugar tenemos una inmensa plaza adelante, que en la mañana y hasta la tarde, temprano en la tarde, no ocupa lugar. Ahora, todo eso es enero y es parte de febrero. Pero hay 10 meses y medio en el año que no hay ningún problema para entrar, para salir o para estacionar. Es más, la península, yo diría miremos al revés. La península, por todo ese tema que un poco genera el temor del tráfico, y por todo esto ha hecho que las construcciones nuevas se han hecho fuera de la península. Entonces la península se ha quedado en materia de construcciones nuevas. Y la avenida Gorlero, la vieja espacio de circulación primordial de Punta del Este, tiene vida solamente las primeros 5 o 6 cuadras, y después se quedó porque no hubo construcciones nuevas, no hubo desarrollo comercial. Y entonces casi que uno llega a la Plaza de los Artesanos y de ahí para adelante, los invito a que lo vean, está muy quieta esa zona. Nosotros vamos a volver a construir en una zona donde hace muchos años que no se construye, vamos a darle vida a una zona donde realmente la vida es muy débil porque la cosa se quedó, porque todas estas medidas urbanísticas a veces también generan impactos negativos en el crecimiento. Nosotros creemos que el flujo de público que genera un lugar de trabajo es complementario del flujo turístico, que además mejora durante 10 meses y medio durante el año, y por lo tanto creemos que vamos a contribuir a darle una mejor vida a lo que es hoy el comercio de la península y el desarrollo de la península. Ya volveremos, obviamente, para seguir de cerca todo ese proceso. Pero justamente sobre el final, ¿cuándo está previsto que comiencen las obras? Bueno, nosotros tenemos que primero hacer el proyecto ejecutivo, que eso lleva por lo menos unos 5 meses. Ya habíamos empezado a trabajar un poco antes, cuando ya vimos que se venía la cosa, pero eso lleva unos 5 meses. Después tenemos que licitar las obras por empresas constructoras que las van a construir y después empezar. Es una carrera para llegar antes de fin de año que va a ser muy difícil de ganar, porque nosotros hemos pensado empezar la excavación, pero la excavación en tanto es profunda, requiere de muros de contención y eso es difícil llegar. Estamos corriendo para ver si podemos empezar algo antes de fin de año, si no va a ser en cuanto pase el periodo. La Intendencia de Maldonado no permite esa construcción, ese tipo de construcción durante los meses altos de temporada, así que sobre fin de la temporada estamos trabajando. ¿Y cuántas personas van a trabajar en esa obra? Bueno, la torre de 25 pisos genera un promedio cercano a las 300 personas trabajando. Antes era un poco más, hoy las estructuras prefabricadas en algunos casos permiten, si bien nosotros vamos a trabajar con hormigón, pero permiten un poco menos de gente. Pero digamos, un promedio de unas 280 personas durante los 2 años y medio que dura la construcción. Y después de eso empieza la instalación de los usuarios. Y ahí es donde realmente empieza a trabajar mucho más gente. Este proyecto ocupa más gente después que se inaugure. Así que vamos a tener
entre 250 y 300 personas promedio, al principio menos, al final más, trabajando durante 2 años y medio, y estaremos inaugurando sobre mediados del 2024 la Free Zone Punta del Este. Para terminar, contador Lecueder, el estudio Luis Lecueder, que fundó su padre y que usted dirige hoy, está cumpliendo esta semana 50 años, justo cuando se lanza con este nuevo proyecto. ¿Qué están organizando como conmemoración? Bueno, la verdad es que no pudimos hacer nada, la idea era hacer un cóctel de festejo con la gente allegada al estudio, pero la pandemia nos frenó de hacerlo, así que más allá de algún encuentro familiar reducido y distanciado, lo que hicimos fue juntarnos básicamente el equipo básico de las personas que trabajan de forma directa con nosotros, éramos unas, 60 más o menos, en la plaza de World Trade Center, espacio abierto, todos distanciados y simplemente para cruzarnos y darnos un puñetazo durante unos pocos minutos sin generar ninguna aglomeración, pues es una plaza muy grande. O sea, nos cuidamos mucho porque además somos muy cuidadosos de la salud. En los shoppings hoy nuestra principal función es cuidar la salud y por lo tanto lo tenemos muy en la cabeza, con lo cual no hemos hecho nada para festejar. Quizá más adelante cuando la pandemia se haya ido y nos lo permita, pero igual los recuerdos y la memoria vinieron muchas cosas de la historia, de mi padre, de todo este trabajo de tantos años. Sí, la lista puede quedar incompleta. Cuando uno la hace, se tiene el temor de olvidarse de alguno de los emprendimientos, ¿no? El estudio Lecueder ha estado al frente de Montevideo Shopping, Portones Shopping, Tres Cruces, terminal de ómnibus y shopping, el complejo World Trade Center con las zonas francas de servicios incluidas, Salto Terminal y Shopping, Mercedes Terminal y Shopping, Paysandú Shopping y Terminal, Nuevo Centro Shopping. Bueno, faltó Colonia Shopping y el Plaza Italia que estamos inaugurando. Plaza Italia, efectivamente. Yo sabía, exacto, podía pasar eso. Entonces, y Marina Santa Lucía, que es un proyecto que queremos mucho. ¿Por dónde van los planes ahora? Teniendo en cuenta que ahora se meten en este plan Punta del Este, aparte, ¿ya están con alguna otra idea? El estudio lo empezó mi padre. Mi padre quiso hacer una estructura profesional que tuviera 2 características. Una es ser estrictamente profesional. La base es trabajo profesional, pero la otra es, desde la familia. Él no hizo el estudio para, llevarlo a una organización inmensa, lo hizo para mantener una base familiar. Yo fui el que tomé la posta cuando mi padre falleció, y hoy tengo 6 hijos y los 6 están trabajando conmigo. Por suerte hay muchos proyectos y por suerte pueden tener trabajos en los cuales hay trabajo de equipo por momentos y de pronto trabajo en el cual cada uno está metido en cosas diferentes. Así que la base para seguir creciendo hacia el futuro la tenemos en la propia familia, más allá de un muy lindo equipo de gente y muy capaz equipo de gente que nos acompaña, ya sea en el estudio como en los proyectos que administramos. Así que la idea es seguir. Hoy, si nos preguntan, bueno, ¿hoy qué estamos pensando? Bueno, nosotros estamos construyendo un complejo de vivienda en la zona de los lagos de Carrasco, ya cerca del aeropuerto, que se llama Carrasco Boating. Estamos construyendo la primera torre, que se va a terminar sobre fines de este año, y estamos lanzando la segunda torre. Es una torre de vivienda muy importante. Estamos hoy entrando en el mercado de vivienda, también con algún proyecto chico más. Estamos en materia de oficinas en plaza, estamos haciendo un edificio en la calle Costa Rica, esquina Rivera, que va a tener, en realidad son 3 pequeños edificios, 3 edificios de 3-4 pisos cada uno, con un reciclaje de la vieja casona que estaba en esa zona, que estaba en una zona que estaba tuburizada y que estamos recuperándola para el bienestar de la zona. Estamos lanzando ahora, gracias a esta autorización, World Trade Center Punta del Este, ¿no? Y bueno, y hay varias cosas más con las cuales podríamos seguir, proyectos que siempre vamos desarrollando, y como el equipo es más grande hay más ideas, y por suerte generación, 2 cosas, de puestos de trabajo y de proyectos que nos gusten y nos hagan orgullosos de lo que estamos haciendo. Perdón, y me olvidaba que este lunes también, festejando el aniversario de estudio, el mismo día empezamos la construcción de Minas Terminal Shopping. O sea, la ciudad de Minas también va a tener una terminal y un shopping. ¿Vio? Usted también terminaba olvidándose de alguna.
Exactamente. Y seguro me olvidé alguna más, después me la van a decir. Ustedes arman los proyectos y consiguen los inversores. ¿De qué origen son los inversores, básicamente? Bueno, los inversores inicialmente, cuando empezó mi padre, eran básicamente argentinos, europeos, o sea, había una mezcla importante. Con los años eso fue decantándose y fue quedando casi solo uruguayos, ¿no? Nosotros tenemos la terminal de Tres Cruces que cotiza en bolsa y por lo tanto ahí puede comprar acciones cualquiera que quiera invertir en la bolsa, ¿no? Como están varias AFAP, tenemos centenares de miles de accionistas. Y otros proyectos eran básicamente 100% hoy uruguayos. Los nuevos proyectos están teniendo un regreso de inversores argentinos, ¿no? Ya desde hace algunos años para acá están volviendo algunos argentinos que están invirtiendo con nosotros y que están ayudándonos a armar estos proyectos. Nosotros armamos el proyecto, buscamos inversores que inviertan en Uruguay, los convencemos de invertir en Uruguay, ya sea uruguayos o extranjeros, los convencemos de invertir en Uruguay, de tener un proyecto que sea rentable, y luego hacemos el gerenciamiento del proyecto, la operación del proyecto. Nuestro estudio es un estudio que se dedica a desarrollar y gerenciar proyectos de inversión. Contador Carlos Lequeder, director del estudio Luis Lequeder, gracias por su participación esta mañana en Perspectiva. Suerte entonces con estos planes que vienen. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, un placer y un honor haber estado en este programa. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos en busca de la tertulia de este miércoles ya mismo.